Existen personas que no tocan tierra firme hace 500 años. Cada paso que dan se hunde. El agua en la que flotan está tan fría que un cuerpo muere en 3 minutos. Y aún así, ellos construyen casas allí. Hay una carretera en un acantilado donde un error de cálculo significa caer 200 metros. Un valle tan aislado que el hambre mata. Pero generaciones enteras nacieron y murieron allí, preservando identidades que el mundo intentó borrar. Un desierto a 3.500 metros de altitud, donde el aire contiene 40% menos oxígeno de lo que debería. Sus labios se agrietan en horas, sus pulmones arden con cada respiro, y una población entera se adaptó genéticamente para sobrevivir allí. Iglesias excavadas 15 metros hacia abajo en roca sólida, no construidas, extraídas, con herramientas primitivas, llevando siglos, una por generación, una por vida de trabajo. Monasterios suspendidos a 400 metros de altura, donde la única forma de entrar era colgado de una cuerda. Una cuerda que, según la tradición, solo se cambiaba cuando Dios decidía que debía ser cambiada. Es decir, cuando se rompería y tú caías. Estos no son lugares de turismo, no son refugios temporales, son civilizaciones, comunidades enteras que desaparecieron geográficamente de la historia porque eligieron ser inviolables. Y el patrón que une a todos ellos no es el aislamiento, es el rechazo radical, el rechazo a desaparecer culturalmente, el rechazo a aceptar lo imposible como límite. Lo que vas a descubrir cambiará la forma en que entiendes la supervivencia, la identidad y la pertenencia. A 3.812 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Perú y Bolivia, existe una civilización que flotaba. Los huros no comenzaron aquí por deseo, comenzaron aquí por fuga. Hace más de 500 años, cuando el imperio inca se expandió, ellos se movieron al centro del lago Titicaca, a islas construidas de juncos que se pudren constantemente y necesitan ser constantemente reconstruidos. Imagina no caminar en tierra firme en toda tu vida. Cada paso se hunde, el suelo cede. Aprendes desde niño a distribuir el peso de manera diferente. El agua allí está tan fría que, si te caes, morirás en minutos. Por lo tanto, cada miembro de la comunidad vive con esa realidad silenciosa. Un paso en falso es la muerte. Las islas flotantes parecen casas, pero no lo son. Son negociaciones constantes con el deterioro. Los juncos se pudren. Cada semana, nuevo material necesita ser añadido. Una isla nunca termina su construcción. El mantenimiento es perpetuo. Si no trabajan juntos, todos mueren. La propiedad individual no existe cuando tu hogar puede desaparecer en una semana. La comida es extraída del ambiente. Juncos comestibles, peces pequeños, pájaros entre los juncos. Su dieta es lo que el lago ofrece hoy. Lingüísticamente, los huros desarrollaron palabras que solo tienen sentido aquí. Hay palabras para tipos de olas, para estadios de podredumbre de los juncos, para texturas de agua, un lenguaje construido sobre el borde de la muerte. Culturalmente, ellos desarrollan una espiritualidad profunda en relación con el agua. La llaman Kota Mama, la madre lago. Antes de pescar o construir, hacen ofrendas porque comprenden que el lago puede destruirlos en cualquier momento. Las tormentas rompen las amarras. Islas enteras son arrastradas. Una vida entera puede desaparecer en una noche. Cuando alguien muere, el cuerpo es llevado a tierra seca. El luto es comunitario. Si una persona cae, todos caen. La belleza huros se mide por la capacidad de resistir. Manos callosas, espaldas fuertes, cuerpos capaces de trabajar hasta el colapso. Pero el turismo transformó las islas en atracción. Los juncos totora están desapareciendo. Si desaparecen, desaparece un modo de vida que duró 5 siglos. La pregunta permanece: ¿conseguiremos permanecer nosotros mismos ahora que el mundo nos encontró? Dejamos el agua que se mueve bajo nuestros pies,
Vamos a un lugar donde la tierra existe, pero respirar en ella duele. En el extremo norte de Pakistán, en las montañas Hindu Kush, existe un valle llamado Bumburet. Los picos exceden los 6.000 metros. El único camino para entrar es una carretera excavada en acantilados verticales. Un error de cálculo significa caer cientos de metros. Aquí viven el pueblo Kalasha. Más de 1000 años. Fueron forzados aquí cuando el Islam se expandió por la región. No se convirtieron. No se integraron. Eligieron desaparecer en los valles. Las montañas están entre 2000 y 3000 metros. El aire es enrarecido. El frío es constante. En el invierno, las temperaturas caen por debajo de menos 15 grados Celsius. El viento baja de los glaciares como un cuchillo. Cuando la noche cae, el frío retorna. Él siempre retorna. Las casas están hechas de madera, piedra y barro. No hay aislamiento, no hay calefacción, apenas fuego constante y capas de ropa de lana. El interior es denso de humo, quema los ojos, raspa la garganta. Pero sin fuego no hay vida. Los pulmones de los Kalasha se desarrollan en un ambiente de humo constante desde el nacimiento. La agricultura se hace en terrazas excavadas en la ladera. Cada terraza requiere mantenimiento constante. En el invierno, cuando las reservas disminuyen y la primavera no llega, el hambre aprieta. Es hambre de muerte. Algunos mueren, leopardos de las nieves en invierno, cobras marrones en verano, ríos helados donde ocurren ahogamientos todos los años. Las enfermedades respiratorias son la causa principal de muerte. Hablan en Kalasha, con palabras para cada tipo de nieve, cada estado del río. Culturalmente, honran a los dioses de las montañas, de los árboles, del agua con ofrendas y sacrificios. Creen que si no lo hacen, el ambiente se volverá contra ellos. Durante los festivales hacen sacrificios, cantan, bailan, beben vino fermentado. En un ambiente de privación extrema, la celebración es necesaria. Es una afirmación de vida. Son uno de los pocos pueblos no musulmanes en Pakistán. Si estás en un valle donde nadie puede alcanzarte, permaneces tú mismo. Tu religión permanece tuya. Tu identidad permanece tuya. Cuando alguien muere, el cuerpo es dejado en ataúdes especiales expuestos en las montañas. Los buitres hacen el resto. La muerte no contamina. Es parte del ciclo natural. Pero las amenazas ahora son modernas. Turismo, carreteras, cambios climáticos. Los jóvenes se están yendo. ¿Conseguiremos permanecer nosotros mismos? Dejamos los valles verdes. Vamos a un desierto de altitud, el más hostil del planeta, sin árboles, sin agua, con aire tan enrarecido que respirar duele. Los Drog viven a más de 3.500 metros, en el extremo norte de la India. El aire es tan seco que agrieta tus labios en horas. El sol golpea tan fuerte que sientes el calor quemando tu piel a través de la ropa. Las montañas bloquean cualquier nube que intente traer lluvia. Esto es el Valle de Dahanu, un desierto de altura donde casi nada crece. Montañas áridas, sin árboles, solo piedras sueltas y polvo fino que el viento levanta constantemente. Respiras polvo, comes polvo, duermes con polvo. El pueblo Drog se autodenomina los últimos arios. Según la tradición oral, descienden de soldados de Alejandro el Grande, aislados aquí hace 2300 años. Estudios genéticos sugieren características indoeuropeas distintas: piel más clara, ojos verdes o grises, rasgos faciales angulares. Cuando llegas, lo primero que sientes es una sequedad absoluta. Tus labios se agrietan, tu piel se vuelve áspera en cuestión de horas. Pero los Drog nacieron aquí. Su cuerpo se reorganizó hace generaciones. Para ellos, esto es normal. El valle es atravesado por el río Indo, apenas un hilo de agua turbia. Es la única fuente de vida por cientos de kilómetros. Las casas se erigen con piedra, barro y poca madera, paredes gruesas para aislar del frío extremo.
En el invierno, la temperatura interna puede caer por debajo de -20 grados Celsius. El fuego constante es la diferencia entre la vida y la muerte. El combustible es estiércol seco. Quema lentamente, produce un humo denso, un olor que impregna todo. Cultivan cebada. De ella obtienen champa, una harina que mezclan con té de mantequilla salada. Es su alimento básico. No es agradable, sostiene el cuerpo. El ganado es esencial. Los burros proporcionan leche, lana, carne, combustible y la capacidad de sobrevivir donde otros animales morirían. La carne es un lujo. En verano, cobras y escorpiones. En invierno, los lobos bajan a los rebaños. Los pastores duermen al lado de los animales, protegidos por mastines tibetanos. El sol quema la piel y perjudica la visión. El frío y el humo son agresivos para los pulmones. Las enfermedades respiratorias son comunes. No hay hospitales. Usan varias capas de lana. Sin ellas, el frío de la noche es mortal. Las mujeres usan el tepi, un adorno de cabeza que marca identidad y orgullo. Su visión del mundo combina budismo tibetano con creencias animistas. Honran montañas, ríos y espíritus ancestrales con ofrendas simples. Cuando alguien muere, el cuerpo es incinerado o expuesto en lugares altos. El cuerpo es solo un receptáculo. La muerte es transformación. Hoy el valle vive en medio de carreteras militares y turismo. Clima cada vez más imprevisible. Algunos jóvenes se parten, otros permanecen en uno de los desiertos de altitud más hostiles del planeta. Ahora alcanzamos el punto donde lo imposible se vuelve trascendente. Las personas no solo viven en lugares inhóspitos, ellas los esculpen. En el altiplano etíope, a más de 2.500 metros, existe un lugar donde las iglesias no son construidas, son excavadas. 11 estructuras monumentales esculpidas directamente en la roca viva. Esto es Lalibela, una ciudad sagrada que desafía toda la lógica hace más de 800 años. En el siglo XII, cuando las cruzadas cerraron el acceso a Tierra Santa, el rey Gebre Meskel la Lalibela recibió una orden divina: construir una nueva Jerusalén. Pero no a través de la construcción, a través de la excavación, una ciudad entera extraída de la roca, replicando la topografía de Tierra Santa a la inversa. Al inicio del siglo XIII, los canteros comenzaron, removiendo toneladas de roca volcánica, capa por capa, usando solo cinceles, martillos y cuerdas. Cada iglesia llevaría entre 20 y 40 años, 11 iglesias, siglos de trabajo, generaciones muriendo para ver estructuras que sus hijos terminarían. La más famosa es Bet Killorgis, la iglesia de San Jorge, a 15 metros de profundidad, completamente excavada a partir de un único bloque de roca volcánica. Para llegar allí, desciendes por túneles tan estrechos que tus hombros tocan las paredes. El aire es fresco y húmedo, cargado de incienso antiguo, las paredes ennegrecidas por siglos de humo. Sales a un patio central, y la iglesia emerge del suelo como si hubiera brotado de dentro de la tierra. Sin estructura externa, solo roca transformada por manos humanas en estructura sagrada. Pero Lalibela es solo el núcleo. Más adelante, en los altos altiplanos, existen monasterios aún más extremos. Abuna Yematagú es uno de ellos, esculpido en un acantilado vertical a más de 2.580 metros. Para llegar allí, es preciso escalar una pared rocosa de 250 metros, sin cuerdas, sin arneses, solo manos y pies en pequeñas grietas. Los monjes hacen esto descalzos todos los días hace más de 100 años. Estás agarrándote a la roca con los dedos. El viento sopla de abajo hacia arriba. Si miras hacia abajo, ves solo vacío, cientos de metros de caída, sin rescate. Para los monjes no es solo una prueba de fe, es protección. Ningún invasor jamás llegó. El acceso es tan extremo que la comunidad es inviolable. Dentro, el espacio es mínimo, una sala excavada en la roca,
frescos del siglo VI en colores vibrantes. El aire huele a incienso y aceite. Se escuchan oraciones constantes. La vida se desarrolla en oración, ayuno y silencio. La comida es escasa. Cultivan tef en terrazas intransitables. Ayunan por más de 200 días por año sin consumir productos de origen animal. El agua es recolectada de manantiales o de la lluvia, almacenada en cisternas excavadas en la roca. Todo se resume a la supervivencia. El aire es enrarecido. El sol castiga impunemente. Las noches son frías. Rayos golpean los acantilados. Las enfermedades son comunes. Muchos mueren jóvenes. Visten túnicas de algodón blanco. Van descalzos. Es así como escalan, caminan y trabajan. Su fe es absoluta. Cada monasterio mantiene un tabot, una réplica invisible del Arca de la Alianza. Durante los festivales surge en procesión en medio de cánticos y tambores que resuenan por los valles. Aquí, la belleza se mide por la devoción, por la capacidad de ayunar, de orar, de escalar sin miedo. Hoy enfrentan el turismo, el abandono juvenil y los conflictos. Las cicatrices de la guerra permanecen, pero aquí vive un pueblo que decidió que la única manera de estar cerca de Dios era aislarse del mundo. Ahora llegamos al lugar más extremo, a la comunidad que transformó el aislamiento en un acto cotidiano de negación de la gravedad. Grecia Central, la llanura de Tesalia, formaciones rocosas que se elevan como torres con hasta 400 metros de altura. En sus picos flotan monasterios que desafían la gravedad. Esto es Meteora. El nombre significa suspendido en el aire. En el siglo XIV, durante las invasiones turcas, monjes ortodoxos buscaron refugio aquí. Pero construir allí era un acto de fe extrema. Tenías que subir solo, sin cuerda. Después, cargar cada piedra, cada viga de madera, cada herramienta, todo izado a mano con cuerdas durante décadas. El monasterio de Meteoron fue fundado en 1356 por un monje llamado Atanasio. Escaló una columna de piedra solitaria, sin cuerdas, agarrado a las pequeñas grietas con sus dedos. Una vez en la cima, pasó meses construyendo las primeras estructuras con piedras extraídas de la propia cumbre. Después instaló un torno de madera. Comenzó a izar materiales. La construcción llevó más de 50 años. Por 600 años, la única manera de subir era una red de cuerda amarrada a un cabrestante de madera. Subías colgado, girando en el aire, viendo el suelo desaparecer bajo tus pies. Si la cuerda se rompía, caías. Según la tradición, las cuerdas solo se cambiaban cuando Dios decidía que debían ser rotas, es decir, cuando se rompían. Durante siglos esa fue la única manera de entrar. Si querías entrar, subías por la red. Si querías salir, bajabas. Los suministros subían por la red. Los enfermos bajaban. Los muertos eran bajados para el entierro. Era la prueba de que la fe de ellos valía más que sus vidas. Las cimas son pequeñas. Algunas tienen solo 100 metros cuadrados. Los monasterios fueron construidos en adaptación a esa limitación. Edificios de varios pisos con habitaciones parcialmente excavadas en la roca y balcones que se proyectan hacia el vacío. Caminar por los pasillos es perturbador. Las ventanas dan directamente al precipicio. No hay barandillas. Un paso en falso y te caes. El interior huele a moho, a piedra fría, a incienso de siglos. Las paredes están cubiertas de frescos bizantinos, vírgenes de ojos grandes, santos con alas doradas. Los colores sobrevivieron porque la roca los protege. Puedes escuchar el eco de tus pasos en las bóvedas de piedra. Y puedes escuchar el viento, un viento constante que silba alrededor de los edificios. La comida era siempre escasa. Los monjes cultivaban lo poco que era posible en las cumbres. Todo lo demás surgía de abajo, izado por la red. En tiempos de conflicto, comían raíces y hierbas silvestres.
La dieta ortodoxa exige ayuno por 200 días por año. Y aquí era aún más restrictiva. El agua era otro problema. No hay manantiales en las cumbres. La lluvia era recolectada en cisternas. En verano, cuando escaseaba, los monjes racionaban todo. El ambiente es extremo. En invierno el viento barre las llanuras. Las temperaturas caen por debajo de cero. La nieve cubre los picos. Los monasterios quedan aislados por semanas. En verano el sol golpea fuerte. Se crea un horno natural. No hay escapatoria. Estás atrapado en la cima. Los rayos representan un peligro constante. Las columnas actúan como pararrayos naturales. Hay relatos de incendios que destruyeron partes de los monasterios. Cuando sucedía, no había bomberos. No había agua. Los monjes dejaban que lo que quemaba, quemara. Visten túnicas negras con capuchas. Las barbas son largas como símbolo de renuncia. Caminan por pasajes estrechos, balcones sin pasamanos, escaleras esculpidas en la roca resbaladiza, todo descalzos. Los cánticos litúrgicos resuenan en las capillas con acústica perfecta. Melodías que no han cambiado en 1000 años. Puedes oírlos viniendo del valle, llevados por el viento, flotando como si vinieran del propio cielo. Creen que vivir en estos lugares de extremo sacrificio los aproxima a Dios. Cada día de esfuerzo es una oración. No buscan confort, buscan purificación a través del sufrimiento. Durante la Semana Santa ayunan completamente, oran sin descanso, cantan salmos, se postran ante los iconos. La Pascua es celebrada con procesiones nocturnas, velas encendidas, campanas sonando. Cuando alguien muere, el cuerpo es envuelto en un sudario y bajado por la red. Esa fue la jornada final de todo monje. Bajar por la misma red que lo había izado décadas antes, retornando al suelo del que se distanció por fe. El matrimonio no existe. Hicieron votos de celibato. La belleza aquí se mide por la devoción absoluta. Resistencia física y espiritual inseparables. Hoy enfrentan una realidad diferente. En la década de 1920, construyeron escaleras que permitían el acceso sin la red. Atrajeron turistas, miles cada año. Los monasterios cobran entrada. Los monjes son poco más de una docena. Pero algo permanece. Aquella sensación de estar suspendido entre dos mundos. Cada paso recuerda que el suelo está a cientos de metros. Cada ventana revela el abismo. Es un lugar que te obliga a preguntar, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Después de visitar 5 lugares, casas flotando en el agua, aldeas suspendidas en valles congelados, casas construidas sobre polvo seco, refugios excavados en la roca viva, monasterios suspendidos en el aire. La pregunta ya no es cómo ellos viven allí. La pregunta es ¿por qué necesito tanto para sentirme seguro? Vimos personas que rechazaron terreno firme, confort y seguridad. Eligieron lo imposible y lo transformaron en algo real. En un hogar, todos los días, sin pedir reconocimiento, simplemente viviendo, resistiendo, permaneciendo. Lo que une a estas 5 comunidades es que cada una enfrentó un momento crítico, donde desaparecer culturalmente era la alternativa a la desaparición física. Eligieron la segunda, y comprendieron algo que nosotros casi nunca comprendemos. El hogar no es confort, el hogar no es seguridad, el hogar es elección, es continuidad, es el rechazo de la muerte no solo del cuerpo, sino de la identidad. Cuando vives donde respirar es luchar, cada respiro es una afirmación. Cuando vives donde el suelo desaparece, cada paso es identidad. Cuando vives donde el aislamiento es la única opción, aprendes que el aislamiento puede ser libertad. Estas comunidades no sobrevivieron porque el ambiente las perdonó. Sobrevivieron porque la necesidad profunda de permanecer ellas mismas era más fuerte que la hostilidad del ambiente.
La resiliencia humana no es sobre fuerza física, es sobre propósito, es sobre algo profundo, invisible, inmaterial, es sobre el rechazo a desaparecer. Si pensaste, por un segundo, sobre cuán frágiles y cuán fuertes los seres humanos pueden ser simultáneamente, si sentiste algo moverse dentro de ti, si cuestionaste lo que realmente significa estar en casa, entonces esta jornada valió la pena. Estas comunidades están ofreciendo su ejemplo, y el ejemplo es simple. La identidad vale más que la comodidad, la continuidad vale más que el confort, la elección de permanecer vale más que la seguridad de desaparecer. Eso es lo que hace que un lugar sea verdaderamente un hogar.